Te vibran las manos, te vibran los pies. ¿Necesitas uno de estos después de muchos kilómetros? ¿Y te vibran los dientes? Quédate en el video que te muestro cómo sacar las vibraciones. ¿Cómo le vas a decir a la gente si le vibra los dientes? ¿Se te duermen las manos de la vibración? Dios mío. Acá, 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 acá y acá. Listo. ¿Cómo están, amigos? Bueno, en esta oportunidad, ahí les puse en el título, vibra la moto. Bueno, les voy a mostrar algo bien sencillo y que ustedes se van a dar cuenta. Y más allá después, que abajo en los comentarios van a poner, bueno, lo del video, que bueno, y esto. Después que hagan esto, yo quiero que ustedes comenten. ¿Qué pasa? Ustedes se acostumbran a andar mal en la moto. Cuando ustedes se acostumbran a andar mal en la moto, no se dan cuenta que la moto está en mal estado. ¿Qué pasa? Luego que nosotros le hacemos un mantenimiento o un apriete y todo, cuando salimos a probarla nos damos cuenta realmente cómo cambió la moto. Bien sencillo y al grano. La moto vibra. Estos motores no tienen balanceador. Los que tienen balanceador a veces también vibran, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta unas cosas. El truco fundamental es apretar los tornillos. Los tornillos sujecionan el chasis, que tenemos uno acá, otro aquí abajo. Tenemos los tornillos estos, ahí y allí. ¿Qué debemos de hacer? Los tornillos que vienen acá atrás, en casi todos los motores EG con balanceador, 125, 200, 250, por lo general vienen con dos tornillos traseros de 10 milímetros. Estos tornillos son 10 con pase por 1,50. Los tornillos de atrás hay que apretarlos a fondo. No me pregunten torque, no me pregunten nada. Solamente les digo que tienen que apretarlo a fondo. Un consejo y un truquito: estos tornillos por lo general vienen con una tuerca de 14 milímetros para meterle el dado. Tienen que apretar con dado, tienen que tener las herramientas que estén buenas. La recomendación es que ustedes esta tuerca 14 milímetros la saquen y vayan a comprar una que sea de 17 milímetros, 16 milímetros el exterior y el pase el mismo. Entonces, ¿qué debemos de apretar? Nosotros, reemplazando la tuerca, nos aseguramos que podemos agarrar con una llave y no se nos redondee la tuerca. ¿Se entiende? Que no se nos redondee la tuerca. Bien. Nosotros, al tener 16 o 17 milímetros, podemos apretar mejor. Si me preguntan, ¿arandela de presión con tuerca con freno? Sí, ¿por qué no? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que debemos de apretar? Tenemos que apretar los dos tornillos traseros, que son 10 milímetros, a fondo. Se nos va la vibración. Listo, ya no hay mente como eso. Hay algunos que traen, les voy a mostrar acá arriba, en las tapas de cilindros, algunos traen un soporte, otros no. Lo apretan. Tienen que tener cuidado con estos tornillos que son de 8 milímetros, hay que apretarlos pero no tanto, y estos por lo general vienen o de 8 milímetros o de 10 milímetros. Con eso eliminamos la vibración. Luego tenemos horquillón, tenemos que reapretarlo bien. ¿Cómo nos fijamos si el horquillón tiene juego? Les muestro. Nosotros agarramos la rueda bien y hacemos este juego axial, digámosle, y vemos si tiene juego. Descartamos primero que tengamos juego en los Ruleman, lo hacemos así, ¿se entiende? De esta manera. Si nosotros no tenemos juego en los Ruleman y sí en el horquillón, lo que hacemos es apretamos la tuerca del horquillón y listo. Certificamos que la cadena esté estirada, en su rango correcto, lubricada, y que no tengamos juego en los bujes o en las gomas del portaplato. Acá no tenemos que tener juego. Por ejemplo, miren estas. Las gomas de estas están para cambiar. Esta moto vino para un service, que le vamos a hacer un mantenimiento completo, y es una moto que vibra horrible. Esto lo tenemos que solucionar, tenemos que cambiarle las gomas. Otra cosa que nos genera vibración, el posapié. Tiene 4 tornillos por el lado de abajo y tenemos que reapretarlo. Si por ejemplo su modelo de moto tiene posapié compuesto, algo parecido a esto, tenemos que apretar todo lo que es el posapié y dejarlo bien apretado, y ahí no vamos a tener inconveniente. Frente o juego de dirección, agarramos la moto, frenamos, la bajamos del caballete, frenamos la moto, inclinamos hacia adelante a ver si tenemos juego acá. Si tenemos juego acá, aflojamos la tuerca. Vamos a tener un regulador del lado de adentro, tal vez acá no se vea, a ver, ahí tiene un regulador. Ajustamos en sentido de las agujas de reloj, mirándolo desde arriba, ajustamos un poco y apretamos la tuerca. Y ahí se nos va el juego de dirección. No nos podemos pasar porque el juego de dirección queda duro si no. Bueno, dicho todo eso, ahora vamos, más o menos le expliqué cómo, en la parte mecánica. Esta moto no les voy a mostrar cómo le voy a hacer el serving ni en cuántos kilómetros le tenemos que agarrar y cambiar el aceite. No se trata de eso, se trata de la parte mecánica que nosotros podemos ajustar en nuestras motos, por más allá de que no esté para el mantenimiento, es decir, para el service, para que no vibren.
Nos acostumbramos, como le decía hoy, nos acostumbramos que las motos funcionen mal y no nos damos cuenta. Cuando nosotros le hacemos un mantenimiento, o por lo menos le hacemos un ajuste a lo que es los tornillos del chasis con el motor, la moto cambia tremendamente. Y como les digo, más abajo en los comentarios, después que ajusten el chasis de su moto, el motor contra el chasis, o el chasis contra el motor, su tornillería, van a ver cómo disminuye las vibraciones. Estos motores no tienen balanceador. Hay otros motores que tienen balanceador. Si bien los motores con balanceador vibran menos, igual se aflojan los tornillos del chasis. ¿Se entiende? Nosotros repasamos todas las tuercas de la moto. Levantamos el asiento, apretamos absolutamente todo para tratar de eliminar todas las vibraciones. Lo mismo los posapiés traseros que a veces vibran, los lubricamos. Toda esa parte tenemos que hacerlo. Luego de eso lo que tenemos es que apretado el motor, apretado el horquillón, certificando lo de las ruedas, la cadena, que es la parte del juego de dirección, nosotros estamos en condiciones. Para los motores estos tipo CG o cadeneros pasa igual. Para los 110 apretan tiene un tornillo arriba y uno abajo de 8 milímetros, lo apretan y se le van las vibraciones también. Los cigüeñales estos son un poco más pesados a comparación de los motores con balanceador, ¿tá? Por el hecho de no tener balanceador. Hay unos balanceadores que pasan por el medio del cigüeñal y otros que vienen en esta posición, que por lo general van a ver que tiene una protuberancia adelante. Todo esto en el tema de las motos chinas. El motor, escuchen esto, el motor es el encargado de hacer vibrar toda la moto. Pues son motores de que vibran, que no están balanceados al 100% como una moto japonesa o como una moto india o bueno, por ejemplo las motos india o tailandesas, vieron que vienen, por lo menos acá llegan motos de marca, ¿tá? No voy a decir cuáles, pero vienen motos de marca fabricadas en India, Argentina. En Argentina también tienen muchas motos de marca que son ensambladas allá. Bueno, en las motos chinas estas es horrible la vibración. Y se nos afloja todo. Entonces el motor es el encargado de hacer vibrar todo. Entonces el motor lo primero que hace, afloja los tornillos. Al aflojar los tornillos empieza a aflojar todo el chasis. Entonces lo que debemos de hacer es apretar siempre el motor. Los tornillos de atrás se apretan a fondo. Cuidado con eso que le digo, de las tuercas 14, mejor pasarlas a 16 milímetros su exterior. Luego que nosotros reapretamos absolutamente todo, vamos a los detalles finos, como arandelitas, posapié, plásticos. Si tenemos alguna patita rota, tratamos de reparar. Y créanme, háganlo, que van a ver que la moto disminuye un 70-80% de las vibraciones que tenía. Los motores estos, cuando ustedes, por ejemplo, si compran una moto nueva, cuando usted compra una moto nueva y la salen a probar, es impresionante lo lindo que anda al principio. Después empieza a vibrar. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos acostumbramos a esa vibración. Entonces esa vibración tenemos que tratar de eliminársela siempre. Es la manera de mantener la moto en mejores condiciones. No se quiebran las patitas, por ejemplo, de las cachos, de las tapas laterales. Las motos que tienen mucho plástico no se empiezan a quebrar. Vieron que tiene unas chapitas con unos tornillos parecidos a los de chapa y después se quiebran por las vibraciones. Entonces tenemos que evitar todo eso. Acuérdense, tornillos de motor, horquillón, revisar la cadena, las gomas del plato, ¿verdad? Las gomas del portaplato o los bujes, porque algunos traen bujes, el juego de dirección. Para los que me preguntaron del video anterior de no hagas esto con tu moto, che amigo, ¿solucionaste? El video se lo dejo acá. Y sí, solucioné. No le puse cemento, le armé con la junta que le había mostrado y hace más o menos aproximadamente 3 semanas que ya la entregué a la moto y sigue funcionando. El cliente está avisado, ese motor adentro no está muy bueno. Eso para los que me preguntaron sobre el video anterior, a ver cómo había solucionado. Que yo le expliqué que no era la idea hacer videos, sino que era explicarle lo que estaba mal, ¿verdad? Y bueno, me preguntaron sobre la solución se las di así. Coloqué una junta nueva, los retenes como vieron en el video, y lo armé sin cemento, con la junta negra. Y bueno, ahí solucioné esa moto por suerte. Y bueno, este video se los traía por el tema de las vibraciones. Me han preguntado, che, mi moto vibra, ¿cómo le puedo sacar las vibraciones? Bueno, así le sacan las vibraciones. Sencillo, apretan los tornillos atrás y van a ver que es una magia, es algo totalmente muy sencillo y totalmente fácil. Ya les dije lo del juego de dirección. Otra cosa que hace vibrar son miren esto. Yo por ejemplo, ya está para cambiar, pero estos vienen con una chapita y una munición, ¿se entiende? Entonces lo que hacen es lo siguiente: yo le saco los tornillos, le saco los pernos que traen y le pongo un tornillo con tuerca con freno, ¿ya? Y ahí elimino. Esto es re molesto, la vibración esta.
Otra cosa que pueden ajustar también es los puentes. Vieron que los puentes, este tiene tornillos adelante. En este caso no se va a ver muy bien, pero hay en algunos puentes que lo trae de costado el tornillo, ¿tá? Esto es fundamental para que la rueda de adelante no haga esto, ¿tá? En el momento de frenar, vieron que a veces se nos va de costado o se nos va. Entonces, ¿qué pasa? Las barras hacen esto. Por más que está agarrada del eje y del puente, generan esto, generan una torsión. Entonces nosotros apretando bien lo que es el tornillo del puente y los tornillos de arriba, en este caso por ejemplo, es solamente de tuerca. Aprieta la barra contra el puente de arriba, o Cristo le llaman, o trabuco. Aprieta de arriba. Hay otros que traen tornillo de costado. Esto tiene que estar bien apretado. Lo mismo en juego de dirección. Y bueno, después todos los soportes de lo que es tablero, soportes de farol. En este caso este montado en goma, es con tornillo acá y montado en goma abajo. Después la parte de atrás, colín, asiento. Bueno, ojo los gatos porque se afilan las uñas en los asientos, pónganlo en una bolsa. Todo eso ayuda a la moto a que quede en buenas condiciones, ¿verdad? Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, dejen su like. Los que son nuevos en el canal los invito a suscribirse, que se den una vuelta por mi canal. Tal vez algún video les pueda servir, hay bastante contenido ahí. De 110, de CG y bueno, como esto, como tips. Este video espero que les guste, que no les aburra este tipo de videos, porque la idea es hacer videos así también como para ustedes guiarlos. Miren muchachos, ustedes pueden apretar acá. Lo que nadie les dice, miren, si ustedes apretan acá, acá y acá y acá, se les va a determinados problemas. Esa es la idea, es ayudar como siempre para todos aquellos aficionados, aquellos entusiastas de la mecánica que a veces no tienen idea. Dicen, ¿cómo saco la vibración de mi moto? Bueno, está. Así se hace, con un reajuste, con un reapriete, como les mencioné en el video. Lo hago relativamente lo más rápido que puedo para que no se les sea pesado el video. Y bueno, recordar que a veces algo fundamental que ahora en este momento me estoy acordando es que el caño de escape a veces se sueltan adentro y genera una vibración, que eso si no reemplazamos el caño de escape o lo mandamos a reparar no lo podemos solucionar. Eso ténganlo en cuenta, ¿tá? Y bueno, les voy a mostrar algo. Mira esto cómo te quedó. Limpia eso, haceme el favor. Me preguntaron el otro día de esta moto. ¿Qué pasa? En esta lo que uso, a ver si les puedo mostrar algunos detalles. Es una moto para carrera, para chiveo. El otro día, para los que me siguen en Instagram, se me quemó el encendido, el bobinado. Si ven ahí, está con cinta azul porque era la que había en la pista ahí, la que teníamos de repuesto. Le cambié el bobinado rapidito y tengo una instalación rápida ahí con el CD y todo. Es decir, esto lo que uso para el chiveo y para correr son motores 200 con un reglamento. Se puede ver acá, son motores 200 con un reglamento. Varilleros, miren que están marcados, nos marca la inspección técnica, nos marca, están todos precintados las mordazas, los tapones, ven ahí, tapón de aceite abajo también, a ver, se ve el precinto del tapón de aceite ahí, a ver. Tiene un agujero el tapón de aceite, bueno, no se ve muy bien. Y bueno, bien que está tirando aceite y eso, se me rajó el cárter. Y entonces lo voy a desarmar, capaz que les empiezo a mostrar después el desarme y eso. No voy a hablar de preparación, pero básicamente lo que tiene. Tiene algunos depósitos para no volcar nafta y eso. Un motor 200 de una moto que fue como es. Un motor 200 de una moto que fue producida, que fue vendida y ahora ya no es más, ya no está más en el mercado, pero que nosotros le seguimos dando garrote. Eso para lo que me preguntaron sobre la moto es esto. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video.